Bien, ¿cuántos están contentos de estar hoy aquí en este lugar? Amén. Y de verdad, ¿quién está contento acá? Nadie vino obligado, todos vinieron porque tienen ganas. Amén. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar, en algún momento nos sentimos que estábamos a la deriva? En algún momento de nuestra vida, por alguna razón, sentíamos que estamos a la deriva, ¿verdad? Estar a la deriva significa navegar o flotar a merced de la corriente o del viento. En nuestra vida, en algún momento sentimos que no teníamos dirección, que no sabíamos para dónde íbamos, ¿sí? Cuando nos enfrentamos ante decisiones difíciles, o a veces por esas decisiones sentimos que estamos a la deriva. De repente, ¿en qué me metí? ¿Cómo hice? ¿Qué pasó para llegar a este punto? ¿Te pusiste a pensar en algún momento? ¿Cuáles fueron las sumatorias de cosas que te llevaron al lugar en el que estás? O al momento de sentirte que estabas a la deriva. ¿Amén? Como venimos hablando en todo este tiempo de enfoque, de dirección, de determinación, y la palabra a la deriva hoy va a adquirir otra connotación. Espero que cuando nos vayamos de este lugar sintamos que no es tan malo esa palabra en este punto que hoy les quiero compartir, ¿sí? Los que llevamos tiempo en los caminos de Dios y los que recién se están sumando, sabemos que en algún momento Dios nos pide algo o nos lleva a un lugar o a un momento que nosotros no conocemos, ¿verdad? De repente, ¿qué estaba pensando Dios para ponerme en el lugar en el que estoy? Que no había, hay más personas, ¿por qué justo a mí? No entiendo un pepino de esto, y sin embargo Dios me puso en este lugar. Y de repente ahí me siento a la deriva. Me digo, ¿cómo hago? Dios me puso acá. Dios en algún momento no sé qué hizo y le mostró al apóstol Gregorio que tenía que ungir a ciertas personas como pastores. Entre esas yo digo, ¿en qué estaba pensando? ¿No había otro más, Pastor Rodrigo? ¿No había alguien más? Pero Dios lo decidió así. Hay una historia en la Biblia que muestra que Dios a una persona lo mandó a hacer algo que él no sabía hacer. Y le nombró cosas que esta persona no conocía. ¿Sí? Hay algo que nos identifica a todos, que es lo que más nos cuesta, lo que más nos molesta, es no tener el control de las cosas, ¿verdad? Vieron que necesitamos tener el control, necesitamos que las cosas estén de determinada manera, ¿verdad? Y hay gente que se impacienta más todavía cuando no tiene el control de las cosas. El ser humano generalmente es así. Cuando no tenemos el control, cuando vas con una persona, te pones a mirar una película y antes de que empiece te empieza a preguntar, ¿y qué pasa ahora? ¿Y qué pasa? ¿Verdad que hay gente ansiosa? En algún momento nosotros somos ansiosos. ¿Querés saber lo que va a pasar el viernes y recién es lunes? ¿Y qué va a pasar? Pero Dios es tan bueno, tan poderoso, que se toma el trabajito de quitarnos todas aquellas cosas que pueden hacer que nosotros tomemos el control. Génesis capítulo 6, versículo 14 al 17. Una historia conocida, la historia de Noé. Dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la vas a hacer. 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Le pide Dios a Noé, le dice, necesito que construyas un arca. Noé no estaba ni enterado de lo que era un arca, porque voy a traer un diluvio. No sabía absolutamente lo que era un diluvio. Hasta ese momento en la tierra no llovía. Un vapor subía de la tierra y humedecía la tierra,
y por eso crecían las plantas. Pero no llovía. Entonces imagínense Noé, ponete vos en ese lugar, que Dios te manda a hacer algo que no sabes hacer. Y te dice que va a venir algo que no tenés la menor idea de lo que es, porque no lo conocés. Y fíjense el versículo 22, y en esto se resumiría todo el mensaje de hoy. Versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No hizo como Juan, que le pregunta absolutamente todo a Dios cómo van a hacer las cosas. Como Dios lo mandó a hacer, así lo hizo Noé. No consultó nada más, no cuestionó absolutamente nada, ¿sí? Simplemente hizo lo que Dios le pidió. No tenía idea de lo que era. Fíjense, ahora les voy a pedir que pasen una lista de cosas. Le pidió que le dio la medida de la longitud, la anchura, la altura, la estructura, los niveles, los compartimentos, la ventana, la puerta. Le dio una serie de indicaciones, cómo lo tenía que hacer todo. Pero, fíjense que hubo cosas que Dios no le pidió a Noé que hiciera. Por ahí leímos esta historia muchas veces, yo lo pasé por alto. Pero fíjense, no le dijo que le haga una proa, no le dijo que haga una popa, no le dijo que construya una quilla, no le dijo que tenga velas, no le dijo que construya un timón. Le pide que construya un arca y todos los medios con los que Noé podía controlar el destino del arca, no se los mandó a hacer. ¿Por qué será? ¿No será que Dios quería evitar que Noé tenga el control de las cosas y que solamente lo tenga Dios? Había una regla simple, clara, implícita. La construcción estaba a cargo de Noé. La dirección antes, durante y después estaba a cargo de Dios. Dios borró todo lo que podía hacer que Noé tenga el control de la embarcación, Dios lo sacó. Dicen que el arca era prácticamente como una caja de zapatos grande. ¿Sí? La única manera, lo único que podía hacer esa arca era flotar. Lo único que podía darle dirección a esa arca era el viento y las olas. Nadie más, no había fuerza humana que pudiera controlar esa embarcación. ¿Sí? Dios sacó todo. Ponete a pensar en algún momento de tu vida cuando Dios quita todas las cosas para que solamente termines dependiendo de Él. No, pero me gusta tener el control de las cosas. Pero me gusta, Dios lo sacó. Le pidió que hiciera algo que él no conocía. Le habló de lluvia cuando Noé no tenía ni idea de lo que era una lluvia. Le habló de un arca. 100 años estuvo Noé construyendo el arca. ¿Sí? Y lo único que podía darle dirección a eso era el viento y el mar. Repetí conmigo, el viento y el mar. ¿Sí? Muchas veces no es solo una tormenta de las tantas que hay. Muchas veces la tormenta es tan larga, persistente. Las aguas subieron tanto que no hay tierra a la vista. Ponete a pensar si en algún momento vivimos eso. Una situación tal que todo lo que podías hacer no tiene sentido. La tormenta es tan grande que no podés hacer absolutamente nada. Todo es tan grande, tan desproporcionado, que por más ganas e intenciones que tengamos, de repente no entendió que estar a la deriva era la única forma de tener el control. Mateo capítulo 8, versículo 27. La historia cuando Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Cuando se suben al barco, Jesús le dice a sus discípulos, súbanse, vamos al otro lado. Y en el medio se levanta una tormenta y Jesús dormía la siesta. Los que eran marineros experimentados se ponen nerviosos, lo despiertan a Jesús. Jesús se levanta de una siesta con el buen humor como tenemos nosotros cuando alguien nos despierta de golpe. Se despierta Jesús, hace calmar la tempestad y los discípulos dicen, ¿quién es aquel al que el mar y el viento le obedecen? Traslademos esa escena a Génesis capítulo 6. Lo único que podía controlar el arca era el viento y el mar.
Un par de años después los discípulos dicen, ¿quién es este? El mar y el viento le obedecen. O sea, Jesús nos da a entender que hay tormentas que solamente Él puede controlar. No importa lo que hagas, no importa lo que decidas hacer. El único que puede tener el control y cambiar el rumbo de esa tormenta es Dios. Y eso es lo que muchas veces nos molesta a nosotros, cuando no tenemos el control de las cosas, cuando queremos hacer, cuando queremos poner en la balanza lo que sabemos, lo que tenemos, lo que aprendimos. Y Dios te dice, buenísimo, pero acá no te sirve. Acá tenés que dejarte llevar. Acá tenés que estar a la deriva. En esta tormenta, por contrario que parezca estar a la deriva, es estar direccionado, la mejor dirección que podemos tener. Noé se dejó estar, no tenía nada que controle la nave, solamente el viento y el mar que le obedecen a Dios. Se dejó llevar por lo que Dios quería hacer. Hizo conforme a la palabra de Dios. Hizo todo, siguió todas las órdenes que Dios le dio. Le dijo, hace un arca, la hizo. No sabía cómo era, Dios le dio todas las indicaciones. Tenés que hacerlo así, tenés que hacerlo así. Le dio las medidas, el tipo de madera que tenía que tener. ¿Sí? Pero todo lo que humanamente podía tener control, Dios se lo sacó. Para enseñarle que todo, absolutamente todo dependía de Él. ¿Sí? Absolutamente todo dependía de Él. Entonces, uno a veces creemos que estar enfocado es saber a dónde vamos a ir. Pero de repente cuando Dios nos pide algo que no sabemos lo que es, Noé estaba enfocado en obedecer la palabra de Dios. Si Dios me puso acá, y bueno, Dios sabrá por qué me puso en este lugar. Si Dios permitió esto, Dios sabrá por qué lo permitió. Dios tiene el control de las cosas. Y eso es lo que más nos duele, lo que más nos molesta, cuando nosotros no podemos tener el rumbo de la embarcación, cuando de repente no hay un timón, no hay una vela, no hay una quilla, no hay nada que yo pueda controlar para ir para acá o para allá. ¿Por qué? Porque Dios dice, en esta parte de la historia me tenés que dar el control absoluto a mí. En esta parte de tu vida, en esta parte de la historia, me tenés que dar el control absoluto. No importa lo que hagas, lo que sepas, lo que tenés. Acá todo depende de mí. Y Dios nos va a llevar a un terreno totalmente desconocido para nosotros. ¿Sí? Nos va a llevar a un lugar que nunca estuvimos ahí. Pero Dios quiere glorificarse a través de nuestra vida. ¿Hasta qué punto somos obedientes? ¿Te pusiste a pensar? ¿Hasta qué punto somos obedientes nosotros? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer? ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder el control? Muchas veces suena como una cuestión un poco machista, pero lo he visto. De aquí, vieron que hay, no voy a decir todo, no voy a generalizar, pero vieron que hay ciertos varones que no les gusta ir de acompañante en el auto. Y más si van con una mujer, ¿vieron que no les gusta? Es como que si yo no manejo, parece que... Yo he ido en el auto con ciertos acompañantes que de repente estoy por frenar y se agarran de acá. Parece que el auto tiene doble comando, porque van apretando un freno imaginario ahí en el auto. Mira que hay gente que necesita tener el control. Es difícil no tenerlo. Está en nuestra naturaleza. Pero está en la naturaleza de Dios cambiar las cosas y decir, el control lo tengo yo. El control de tu vida lo tengo yo. Necesito que en esta parte seas como Noé. Que no cuestiones nada. Que no te pongas a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Hacelo. ¿Pero qué es un arca? No hay en ninguna parte en la Biblia que Noé le dice, ¿y qué es un arca? Porque no. Dice, versículo 20 de Génesis. Versículo 22, perdón. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Lo hizo, no cuestionó,
No preguntó cómo había que hacerlo, simplemente lo hizo. Algo que no sabía hacer, no sabía lo que era la lluvia. Y se preparó para algo que él no conocía. Construyó algo que nadie había visto. Si no había lluvia, no había agua, no habían embarcaciones, y Dios le manda a hacer una embarcación. No sabía él cómo hacerlo. No tenía idea, podía haber preguntado, como Moisés más adelante, que Moisés dice, pero yo no sé hablar, poné a alguien y esto, y Dios le puso hasta un traductor a Moisés. Pero Noé, mudo, está bien, lo voy a hacer. Hay un dicho que teníamos en la escuela, como mandado no tiene culpa, ¿no era así? Lo utilizamos para todas las cosas, para cualquier pavada que hacíamos. Pero ahora un par de preguntas quiero hacerles. ¿Podemos seguir enfocados cuando no sabemos a dónde vamos? ¿Qué dicen? ¿Podemos tener determinación? ¿Qué pasa cuando el escenario en el que Dios nos permite estar es totalmente desconocido para nosotros? Cuando de repente Dios te habla, te muestra y te pone en un escenario que no conocías. Diría un juez, me declaro incompetente, este terreno yo no lo conozco, pero Dios te puso ahí. ¿Qué sucede cuando estar a la deriva resulta lo más enfocado y determinado que podemos estar? Suena contrario, porque estar a la deriva generalmente se le da la connotación de no tiene rumbo, está a la deriva. Noé estaba a la deriva, pero estaba confiando en Dios, porque todos esos elementos que le daban dirección a la nave, al arca, el viento y el mar, obedecen a una sola persona que era Cristo, que es Cristo. Los discípulos miles de años después dijeron, ¿quién es que el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es? Entendieron de que su sola presencia podía hacer que las condiciones cambien. Entendieron que Él tenía autoridad absoluta por sobre todas las cosas. Entonces cuando vamos conociendo eso, cuando vamos conociendo el poder de Dios, no importa lo que Dios me pida. Yo voy ahí, si Dios me mandó a estar ahí enfrente de algo, y Dios sabrá por qué. Solamente tengo que hacer como hizo Noé, voy a hacer lo que Él me mande a hacer. El día que estemos en su presencia, preguntémosle, si nos acordamos, vamos a preguntarle, Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me permitiste estar acá? Pero mientras el tiempo que estemos en esta tierra, dejémonos guiar, perdamos el control humano y démosle el control a Dios. Esto no quiere decir que yo haga la plancha y listo, listo. Total, Dios es el que provee, no hago nada, me quedo sentado en mi casa. No, hay que hacer, ¿no? En el reino de Dios no hay vagos. Dios no admite a los vagos. Hay un proverbio que está en el libro de Nelly Cuesta, capítulo 3, versículo 2. El que no trabaja, da trabajo. O si no trabajas, correte, deja que otro trabaje, ¿verdad? Ese es un proverbio, habría que anotarlo. Pero el reino de Dios es de personas que se mueven. Te podés equivocar y sí, el que hace tiene derecho a equivocarse. Pero siempre dándole el control absoluto a Dios. De aquí, mañana, pasado, no sé, ¿qué cosas estarás enfrentando? ¿O en qué terreno Dios permitió que entres? Quizás es el camino de Dios y no entendés absolutamente nada. Quizás estás hace poco y vos decís, ¿qué estarán hablando? ¿Quién es Noé? ¿Quién es? O por ahí estás viviendo una etapa de tu vida que vos decís, ¿cómo hago acá? Y Dios dice, estar a la deriva. En este punto, estar a la deriva es la mejor dirección que podés tener. Sí, el viento y el mar me llevan, pero el viento y el mar le obedecen a Dios. Los discípulos lo tenían más que claro. El viento y el mar le obedecen. Job 38:11, cuando Dios interpela a Job y le empieza a contar todo lo que pasó en la creación. En Job 38:11 dice, cuando las aguas estaban desordenadas, dice que Dios le puso un límite a las olas y le dijo, hasta aquí llegarás y no pasarás. Él le puso el orden
a la creación. Dios le puso el orden a las cosas. ¿Sí? Salmo 95, en sus manos están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Todo está en su mano. Él tiene el poder de absolutamente todo. ¿No pensás que esa situación que estás viviendo Él la puede transformar? La tormenta que se levantó en tu vida y que de repente no ves tierra a la vista, ves que así cada vez está peor. Y si probamos con darle el control absoluto a Dios, que Él decida para dónde tenemos que ir, que Él guíe mi vida, que Él me haga ver de que en la barca está Él. Los discípulos se habían olvidado que el que estaba en la barca era Jesús. Se habían olvidado y eran, cuando Jesús calma la tempestad, los que iban en la barca eran marineros experimentados, era gente que estaba acostumbrada a las tormentas. Pero esta tormenta era tan grande que sobrepasó todo lo que ellos podían pensar, evaluar. ¿Sí? Pero de repente se levantó alguien, calla, enmudece, se calmó el viento, se calmó el agua, no hubo más olas. Y la gente entendió de que toda la creación le obedece a Él. Lo que estamos viviendo, lo que sea que estemos atravesando, dejemos guiarnos por Él. Él es la mejor determinación que podemos tener. El mejor enfoque es decir, Señor, no sé a dónde me vas a llevar. No sé a dónde Dios quiere que yo vaya. Pero si yo estoy tomado de su mano, estoy seguro de que a algún lugar seguro voy a llegar. Quizás Dios no te va a decir, Dios no le dijo a Noé, el arca va a parar en tal monte, va a pasar esto. No. Subite al arca y espera que termine. Espera que termine de llover, a que se cumpla mi plan, le dijo. ¿Sí? Dios no nos va a dar muchos detalles a nosotros. ¿Sí? Hay gente ansiosa acá que quiere saber todo ya, que quiere saber lo que va a pasar pasado mañana. ¿Saben que hay una noticia muy grande que queremos compartir después de la reunión? ¿Quieren saberla? No, después, esperen. ¿Sí? Mientras más ansiosos, Dios más va a quitar cosas de tu vida en la que vos podés tomarte para tener el control. Dios lo va a sacar todos esos elementos. Dios dijo, así que con un timón Noé puede controlar el arca, lo sacó. Con una vela, lo sacó. Esto lo saco. ¿Sabes qué, Noé? Lo único que tenés que hacer es encerrarte en el arca y esperar a que pare la tormenta. Y como si vos ocupate de darle de comer a los animales. El resto yo me encargo. Hoy Dios te dice y ponete de pie, por favor. Hoy Dios te dice, hacé como yo te digo. El resto yo me encargo. Andá a donde te dije que ibas a ir. Yo del resto me encargo. Es como cuando alguien te invita a comer y te dice, vamos a comer, pero no, yo te invito. El que invita paga. Y Dios te invitó a hacer algo en esta vida. Dios te invitó, esa invitación es el propósito, la asignación que Dios tiene para tu vida. Y Dios te dice, yo pago. Yo te invité para que hagas esto. Yo te invité para que estés en tal ministerio. Yo te invité para que sirvas en tal o cual área de la iglesia. Pero no sé, no tengo, yo pago. Dice que aquel que no tiene entendimiento, que se lo pida a Dios, que Dios se lo va a dar. Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Noé, uno diría, tenía visión, no sabía lo que iba a pasar. Su enfoque era que estaba creyendo en lo que Dios le dijo. Hizo todo como Dios le dijo que lo hiciera. Ese es el mejor enfoque que podemos tener, en obedecer su palabra, en obedecer lo que Él nos pide que hagamos, en no cuestionar las cosas, no cuestionar lo que Dios pide que hagamos, solamente en hacerlo. ¿Sí? Y de repente va a parecer que estamos a la deriva, puede parecer, pero nunca nos olvidemos que el viento y el mar le obedecen a Él. Las alturas de los montes son suyas. Las profundidades de la tierra están en su poder. No hay nada que escape a lo que... no hay nada que tenga más poder que Dios. ¿Sí? Dios no tiene la última palabra. Dios tiene la única palabra, la única.
Porque no hay palabra que se compare a lo que Él puede decir. Siempre se dice, ¿Dios tiene la última palabra? No, porque uno podría suponer que hay otra palabra que se puede comparar con la de Dios. Y no hay nada que se compare a lo que Él dice. Si Él dice que vas a llegar al final, vas a llegar al final. Si Él te dio un sueño, por más que parezca que ese sueño hoy esté muerto, ese sueño se va a cumplir. Si Dios puso una asignación, un proyecto en tu vida, si vos sentís que eso lo puso Dios, por más difícil que parezca, por más extraño que parezca, por más extraño que parezca, cuando le creemos a Él y nos dejamos llevar, es la mejor dirección que podemos tener. Dejarnos guiar por su mano, dejarnos guiar por su voz, por su poder. Cerrá tus ojos ahora unos minutos. No hay sueño.